Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Et je fulmine, moi la carabine, ça me dit, lève, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis, la cat 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 que donc, la cat 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 que dit, la cat 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 que donc, la cat 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 que dit. Kupone sama pendo, kupone sama pendo. Kinani saidia, kinani saidia, natu saidia batata. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no love. And what about God? Hola, hola, muy buenos días, un poquito retrasaditos, somos Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. Esta mañana las cosas se complicaron un poco por, al parecer, hay una marcha por ahí bastante larga y prolongada, lo que lamentablemente ha detenido que mi amiga y compañera Marce esté iniciando conmigo el programa, pero esperamos en camino y que pueda llegar, por supuesto. Mientras tanto, pues les doy la bienvenida a este espacio y en ese sentido, bueno, iniciamos este programa con una hermosísima canción. Hoy vamos a hablar sobre comunicación asertiva y sin lugar a dudas no hay mejor canción que pudimos elegir esta mañana que una de las grandes reinas del soul, del blues, del jazz, Simone. Para quienes no la han escuchado, esta canción se llama I Can't Know, que traducida significa no tengo, pero que en su contraparte es no tengo vida. Y así como empieza diciendo no tengo hogar, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo posición, no tengo amigos, no tengo educación, no tengo padre, no tengo madre, no tengo hijos, sí tengo pelo, tengo cabeza, tengo sesos, tengo orejas, tengo nariz, tengo boca, tengo sonrisa, tengo lengua, tengo barbilla y con todo eso, ¿qué voy a hacer? Algo voy a hacer. Es una bellísima canción para quienes no saben mucho de Nina Simone. Ella, sin lugar a dudas, es una de las mujeres que a lo largo de los años 70, esta fabulosa intérprete fue capaz de reunir en su momento a Billie Holiday, Bob Dylan, Johann Sebastian, Ray Charles, bueno, no a Johann Bach, por supuesto, él ya no vivía, sino como toda esta música
Sí, y pasar a la historia quizás como una de las mujeres más importantes que a través justamente de sus letras afirmaba un enorme compromiso con los derechos civiles y la lucha contra la discriminación racial. Ella participa en la famosa marcha de Selma en 1965, promovida por Martin Luther King contra la discriminación racial, y como ella misma se nombraba, ¿no? Era una beautiful black, una hermosa negra, y sin lugar a dudas, Y bueno, a principios de los años 90 es diagnosticada con un trastorno bipolar y su nombre aparece porque dispara a 2 jóvenes a los que acusa de molestarla mientras descansaba en su jardín. La mañana de un 2003, a la edad de 70 años, Nina Simone fallece a causa de cáncer. Sin embargo, su legado, su herencia musical y su compromiso artístico, sin lugar a dudas, están ahí, están presentes, y esta mañana lo iniciamos justamente con esta hermosa canción que se titula No Tengo, y que, como diría al final, tengo vida. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunicación asertiva? Pues para allá vamos, oiga, porque este tema es hermosísimo, nos gusta mucho. Quisimos darle, Marci y yo, una continuidad en función del programa pasado, donde estábamos hablando justo de la resolución de conflictos. Y lo importante de la comunicación asertiva, fíjense, es que nos favorece y nos permite tener calidad de vida. Cuando somos asertivos, créeme que es mucho más viable y más factible poder ser un poco más asertivos. ¿Y a qué me quiero referir con este tema de asertividad? Que cuando somos capaces de intercambiar nuestras ideas, nuestras emociones, intercambiarlas, nombrarlas como son, de la manera como necesitamos marcarlas, haciendo énfasis en el cuidado que tendremos con los otros, sobre la manera como nos vamos a dirigir a ellos, pues obviamente va a tener un efecto positivo también, ¿sí? Cuando las personas no desarrollamos las habilidades de comunicación, créanme que no nacemos sabiendo hablar, ¿sí? De entrada, fisiológicamente no lo hacemos, nos comunicamos desde muy pequeños a través de otras formas de lenguaje, pero el hablar y el poder comunicar aquello que necesito, que requiero o que simplemente tengo que expresar, finalmente es una habilidad que hay que desarrollar. Cuando no se hace de esta manera, pues bueno, una de las sensaciones que más nos acompañan es la frustración. Podemos llegar a aislarnos, sentirnos poco valiosos y tenemos menos posibilidades, justamente y en ese sentido, de recibir o de poder lograr aquello que necesitamos. Por eso es tan importante la comunicación asertiva, ¿sí? Ser asertivo no es otra cosa, así en palabras muy sencillas, que hablar lo que necesito hablar, con quien necesito hablarlo, en las mejores condiciones, ¿no? Como en una condición apropiada, cuidando el respeto hacia mí y el respeto al otro. Entonces, cuando vamos incluyendo esto, vamos a ver efectos muy positivos para ti. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Bueno, pues reduces estrés. ¿Quién no se ha sentido sumamente tenso o preocupado o incómodo o estresado cuando traes en la cabeza, ya sabes, toda esa información que quieres hablar con alguien, que quieres decirle, que quieres pasarle, que quieres transmitirle, y sencillamente, ¿no? Tienes ahí como una maraña dentro de ti, pero que finalmente, como no la sueltas, pues el nivel de estrés que te genera es bastante bueno. Entonces, velo como un beneficio de reducción de estrés. Mejoras habilidades sociales y personales. Y con esto no quiero decir que le vas a caer bien a todos, lo lamento. A veces ser asertivo implica que algunas personas pues van a hacer cierta distancia de nosotros, se van a separar. Y bueno, ni modo, va a tener que ser así a veces. En otros momentos la comunicación asertiva nos va a permitir y nos va a ayudar a que podamos establecer como un patrón de comunicación mucho más fluido, mucho más agradable, y que me permita obviamente
hacer como lazos, ¿no? La relación un poco más estrecha también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquello que es importante o necesario hacer, algo se destraba, ¿sí? Y también podemos darnos cuenta en la comunicación asertiva cómo hablo. ¿Qué palabras utilizo? Es muy curioso, ¿saben? A veces yo les pregunto a personas, ¿y ya se lo dijiste? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo se lo dijiste? Y entre cómo lo piensan, cómo creen que lo dijeron y cómo realmente lo expresaron, créanme, a veces hay un mundo de diferencia enorme entre la información que tengo, los pensamientos, los sentimientos. Generamos una realidad que muchas veces esa realidad es discutible. Y que en ese sentido nos cuesta mucho trabajo a veces aceptar una crítica o aceptar un juicio. ¿Cuál es otro beneficio de la comunicación asertiva? Pues aprender a manejar los impulsos. Muchas personas piensan que son muy hábiles para decir lo que tienen que decir porque gritan, alegan, y hago una pausa porque llegó Marce, bravo, pudo pasar, qué bueno que está aquí. Me sentía solita, amiga. Buenos días a todos. Es que las marchas estuvieran y los bloqueos estuvieran así como, ¿no? A la orden del día. Entonces, pero hicimos todo lo posible para aterrizar. Toda la vuelta hasta la gasolinera del Columbus. ¡Guau! No, sí estaba. Pero bueno, estaba hablando de los beneficios de una comunicación asertiva. ¿No? Okay. Mejoramos entonces el control de impulsos y la rabia. Uno sabe, tengo por ahí, uno siempre tiene el vecinito o la vecinita o la persona por ahí cerca de tu casa, tu negocio, que cuando quieres hablar algo o platicar algo o resolver algo, o empieza a gritar, ¿no? Ajá. O empieza a descontextualizarse, o empieza a insultar, o empieza a sacar la rabia, ¿no? Y luego la gente dice, no, es que tiene su carácter, esa persona sí dice las cosas como son. No, esa persona tiene un problema de control de impulsos, ¿no? Sí, y fíjate, la manifestación de esta falta de control de impulsos es cuando empiezas a hablar en el lenguaje tú, es decir, cuando te empiezas a dirigir sobre lo que hace el otro de una forma como, sí, justamente como dices tú, muy impulsiva, como hay una carga de emoción, de enojo o de ira, y lo que va a hacer el otro o la otra es que alzar la defensa y se va a defender ante lo que él está escuchando en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje analógico es pues que lo estás atacando. Así, ¿no? Es, ¿no? Porque tú entonces, no sé qué, tú no sé cuándo, y no lleva como un sentido de solución en esa parte, ¿no? Y la otra ventaja de la comunicación asertiva es que aprendes a tomar mejores decisiones también. O sea, hay un beneficio interno y externo en la manera como uno se conduce. Ahora, ¿qué significa esta cosa de ser asertivos? ¿No? O sea, ¿con qué está relacionado? Y bueno, algunas cosas de la comunicación asertiva tienen que ver primero tienen que ver como con 4 etapas, ¿no? Tómenlas en cuenta. Sí. Son importantes. Recuerden que comunicarnos tiene que ver con, ¿no? Como compartir, mostrar, expresar algún mensaje, algo que requiero, que necesito que el otro sepa, ¿no? Uh-huh. Como hablar para qué, ¿no? O sea, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? Hoy al programa le poníamos justamente ese título, ¿no? Y me acordaba de un chiste muy simpático, hablando de lo que uno puede ser como poco expresivo, que una mujer se encuentra un genio y entonces le dice, oye, quiero un hombre rubio, de ojos azules, de enorme sonrisa y que me haga reír muchísimo. Y ¡sascuas! El genio le consigue a Bob Esponja. Es rubio, es de ojos azules, tiene una enorme sonrisa y hace reír mucho, ¿no? Entonces, aguas con lo que pidas. Porque a veces eso también forma parte de la asertividad, ¿o no más? Así es. Me si uno más lee, pero no sé si lo pueda contar. Si nos da Aarón dice que sí, venga, ¿no? Pero voy a consultarlo con Marce en el descanso. Marce me regula.
Bueno, fíjate, de las etapas que tú estabas comentando, que es la observación, tiene que ver con esta observación de mí mismo, primero como esencial, de cómo hemos aprendido a identificar lo que estamos sintiendo. Sí. Porque, miren, el tema de un conflicto, la generación de un conflicto, imagínense, háganse cuenta, lo voy a tratar de guiarlos a ver si soy una buena guía en ese sentido, ¿no? Imagínense un iceberg, ¿sí? Y ustedes saben que en el iceberg solo se ve una puntita, pero el grosor del cuerpo está por debajo del agua. Así es. Como cuando uno se mete a nadar a la alberca, uno se le ve su cabecita linda, bonita, ya cuando sales, ¡ay, tremenda humanidad que sale del agua, amiga! ¿No? Entonces yo me mantengo abajo. No necesariamente estaba pensando en ese ejemplo, pero bueno. Pero tienes razón, cierto, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, en este grosor, pues están escondidas todas lo que son las necesidades y las emociones, ¿no? Sí. Pero sobre todo las necesidades. Y lo que se ve es la reacción, ¿no? Que es justamente lo más observable. Es como el grito, la furia, el aventar, el berrinche, ¿no? El llanto. Y entonces es cuando justamente necesitamos hacer y reconocer que necesitamos estar en contacto con lo que sentimos. Eso es un ejercicio que se aprende desde muy, muy pequeños, porque fíjense cómo en la educación que de pronto estilamos, ¿no? Sí. Se nos barren estas cosas con los hijos y tratamos de anular lo que van sintiendo los niños, ¿no? Entonces, así es. Como, no quiero ir a esa fiesta, no, me chocan los niños que van. Y entonces como, no, sí te gustan esas fiestas. Mira, claro, van a estar muy bonitas, ¿no? Y las medias tortas que van a dar son encantadas, ¿no? Son deliciosísimas. Son deliciosas, ¿no? Y sí. Entonces, a ver, entonces no estás escuchando que realmente está habiendo una emoción y un sentimiento que no lo estás escuchando de tu hijo, de tu hija, y tendemos a aplacar esas emociones. Sí, como el llanto de un bebé, ¿no? Que de pronto llora un bebé y cada quien le brinca lo que le brinca, ¿no? Sí. Desde abrázalo, no, dámelo, porque te voy a demostrar que yo sí calmo criaturas o cosas así. Y esto que dice Marcia es bien relevante, porque en la comunicación asertiva hay 4 cosas que hay que mirar siempre. Uh-huh. La primera es observarme. Y observar, o sea, con eso que pasó, con eso que sucedió, cuando yo oí, cuando yo escuché, cuando yo vi, ¿no? O sea, ¿qué observo? Esto, ¿qué sentimiento me genera? Por consecuencia de la sensación que tenga, ¿qué necesito? ¿Qué necesito ahí? Para entonces poder solicitar o poder, ¿no?, establecer una petición concreta, incluso a veces para mí misma, ¿no? Porque puede que no siempre tenga que ser con los otros, también la comunicación asertiva es hacia una misma. Así es, y fíjate cómo, o sea, podemos observar que sí nos están pasando cosas con la reacción del otro, de la otra, ¿no? Sí. Y entonces, pero la observación es tan importante porque puedes identificar que la emoción del otro puede estar tan desbordada que tampoco puedes hacer nada en ese momento. Sí. Y no es como discutir con un borracho. Sí. Y no hacer algo así. No hacer nada también es asertivo y decir, ¿sabes qué? Mejor démonos un tiempo, en otro momento lo platicamos, me siento muy enojada. O rebasada. Sí, y te veo también muy enojado y rebasado y no vamos a llegar a ningún plan. Sí. O sea, tampoco necesitamos llevar un diálogo correcto, como un diálogo. No, somos mexicanos y los mexicanos somos medios intensos. No, si en ese momento no te sientes tan listo para afrontar una situación, decir en otro momento también es asertivo. Exactamente, o sea, porque finalmente te observas y planteas lo que necesitas. Hablar en otro momento no significa no querer hablarlo, significa que estoy
haciendo y poniendo atención a una emoción que si en ese momento la sigo jaloneando, me va a llevar como a un conflicto, ¿no? Porque me puedo desbordar. Y eso va también, por ejemplo, esto nos pasa mucho en pareja, ¿no, Marce? Sí. O sea, alguna vez, yo creo que si en nuestro hermoso parque el llano hablara, nos contaría, ¿no? De todas estas parejas que han caminado a lo largo del llano de Romualdo, espérame, necesitamos hablar. Y Romualdo dice, no quiero, ¿no? Eufemia, déjame, por favor, ahorita no. No, Romualdo, es ahorita. Habla conmigo, Romualdo. Como siempre, no me miras. No me miras, no me escuchas, ¿no? Y el otro dice, dame chance, por favor, deja ir a echarme unas garnachas y vuelvo. Eufemia, no, son más importantes tus garnachas. Y así nos las llevamos. Cuando alguien dice, dame chance, no puedo ahorita, retírate. Y algo importante en la asertividad que hay que entenderlo, y sí hago un paréntesis aquí, de pronto queremos como las fórmulas mágicas o las recetas mágicas que según nosotros nos ayuden a convencer a los demás o a imponer nuestros deseos. No confundamos, la comunicación asertiva no tiene que ver con eso, ¿no? A mí me molesta un poco cómo se ha, no sé, como manipulado, como abusado, como prostituido, por ejemplo, estas técnicas de comunicación con la fantasía o la esperanza de para que convenzas al otro, ¿no? Para que compre, para que haga, para que logres. Y entonces no miramos que en la comunicación asertiva el objetivo no es convencer al otro o imponer los deseos, ¿sí? La meta es lograr que comprendas tú primero tus necesidades y emociones y el otro también. A veces derivado de eso va a haber una negociación, derivado de eso a lo mejor el otro dice sí, te ayudo o sí, lo hago o sí, pero no siempre, ¿no? Entonces quitémonos esta idea de que así como buscamos el agüita milagrosa o la pomadita milagrosa para que se nos quiten desde el ojo de pescado hasta el tumor cerebral, ¿no? Que eso no existe, por cierto, ¿no? No hay nada. Cualquier cosa que les ofrezcan milagrosa que cura todo, no cura nada, ¿verdad? Entonces, y esto es una comunicación que de pronto, quien está como en esa necesidad no lo distingue y después termina en un estado de terrible frustración. Sí, así es, pues no sé cómo vamos a... Pues vamos bien atrasadas, no es cierto, pero vamos a nuestro... ¿Qué? Aarón, por favor, aquí que nos ayude en cabina, nos apoya. Recuerden que somos Diasa, terapia sistémica y constelaciones familiares. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra película de esta semana. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Diasa, aprendí. La película para el recuerdo. Oiga, la recomendación esta semana de nuestra película es una cinta estelarizada por una actriz bastante conocida. De hecho, en esta cinta que fue en el 2000 por Julia Roberts, denominada Erin Brockovich. Y esta es la historia... Y elegimos esta cinta justamente en comunicación asertiva. Es la historia de una mujer que tiene que ir aprendiendo a habilitarse. Ya tenía como esa capacidad, sin embargo se habilita justamente para trabajar en apoyar a un grupo de personas, bueno, hacer también como un poco una investigación
para lograr la indemnización de muchísimas personas que al parecer en la evidencia una fábrica había contaminado el agua y bueno, esto había generado por supuesto que muchos de ellos se enfermaran. Es una cinta muy interesante en justamente en todo el tema del diálogo, del discurso, de la comunicación. Y creo que es importante verla con mucha atención, más allá de Julia Roberts, obviamente, es una muy buena actuación. Y finalmente ustedes pueden mirar ahí justo esto que estamos hablando del proceso por el cual atravesamos cuando queremos hacernos un poco más asertivos y que tiene que ver con esta parte de observarnos, sentirnos, contactar con necesidades y poder expresarlas. Vuelvo a comentarla, la película se llama Erin Brockovich, Una mujer audaz, fue el título que se puso en español para Hispanoamérica, y está estelarizada por Julia Roberts, por Alfred Finney, Aaron Echarts y Mark Helgenberg. Altamente recomendable, vale mucho la pena, tiene por ahí de repente un lenguaje un poquito fuerte. Adolescentes creo que ya la pueden tolerar, los niños se van a aburrir, creo que un poquito si la ven, ¿verdad, Marcé? Sí, porque además habla justamente de un caso real y de una lucha que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Así es, entonces es una historia basada en justamente como la forma en que a través de este discurso se van dando estas opciones y estas posibilidades de clarificar, ¿no? O sea, entre la manera como se va diciendo, se puede ir como clarificando y está verdaderamente interesante, se las recomendamos mucho. Sí. Y pues seguimos con nuestro tema de comunicación asertiva. Bueno, entonces nada más como para ir cerrando el primer bloque sobre la observación. Es importante observar la reacción de los niños y nuestras reacciones o las reacciones de los y las otras para conectarnos a qué le está pasando, ¿no? Sí. Y no mantenernos en una actitud aplacadora o en una actitud que convence o una actitud que da consejos, ¿no? Sí. Porque entonces sí se anula la emoción que se está sintiendo y entonces justamente los niños empiezan a acostumbrarse, ¿no? O a aprender que sientan lo que sientan, pues no es tan válido, entonces dejan de escucharse. Así es. Y bueno, ahí les va un pequeñísimo test de cómo saber si tú eres una persona asertiva. Pregunta number 1. ¿Te sientes libre de expresar tus sentimientos, pensamientos y deseos? Libre me refiero, no es que yo lo digo cuando se me da la gana, como se me da la gana, a la hora que se me da la gana, y me vale quién está y cómo está, ¿no? Así es. Cuidado. Volvemos a decir que la comunicación asertiva busca el momento y busca la condición. Así es. Y lo pide. O sea, a veces tenemos que decir, no, Romualdo, necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo? Nos vemos más tarde. ¿No? Mira, María Chuchena, no puedo en este momento, pero si me das la oportunidad, tal vez por la tarde puedo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Romualdo. Gracias, María Chuchena. Hasta entonces. Paz. ¿Cómo ves? ¿Sí? O sea, es importante como si te sientes libre de expresarlo, o sea, te das incluso como ese permiso para poder hacerlo, tómalo en cuenta. ¿Te percibes capaz de iniciar y mantener relaciones en general placenteras con las personas? Es decir, que cuando interactúas con ella, lo pienso un poco como a veces hay personas que o todo el tiempo están hablando de todo lo mal que está todo, ¿sí? Y entonces la reunión que era de cumpleaños se volvió ¿no? Como la reunión de las lamentaciones, ¿sí? Cuando oyes a alguien que, no sé, ¿cuál sería una frase poco asertiva en ese sentido, ¿no? Como de, ay, pues ya ves cómo están las cosas, ¿no?
Como siempre. Como siempre, sí, así es. Y entonces empiezas a ver. No habrá cambios. No habrá cambios, nada va a pasar. No, todo sigue igual. No, esto para que cambie. No, necesitamos un Miguel Hidalgo, un Benito Juárez, ¿no? Y empieza como con toda esta evocación. Un Porfirio Díaz, eso sí. Y como esta idealización. Y entonces observas cómo todos los que están a su alrededor así empiezan fuga en retirada, ¿no? Se empiezan a parar de la mesa y solo el pobre que quedó atrapado en esa conversación y que no puede fugarse, ni modo, se la avienta. Entonces, ¿realmente te percibes como haciendo algo placentero en tu relación con los otros? Algo importante, ¿conoces tus derechos? Las personas asertivas saben que tienen derecho al respeto, a ser tomados en cuenta, ¿verdad? Sí, pero justo, o sea, sí lo saben hacer, sí lo pueden identificar, pero ¿cómo es que lo saben y cómo es que lo identifican? Uh-huh. Y esto es resultado de un estilo educativo que justamente lleva a los niños a identificar que tienen ese derecho de sentirse tal o cual, que tienen ese derecho de expresar tal o cual, y que, bueno, está bien sentirlo, está bien pensarlo, y que pueden ser respetados en ese sentido, ¿no? Así es. No significa necesariamente que quiera hacer lo que quiera hacer y dejarlos hacer lo que en ese momento necesitan hacer. Sí. No, por eso estamos los padres, para papá y mamá, para contener, ¿no? Y entonces y si eres adulto, ¿quién te contiene, amiga? No, si no está mi papá y mi mamá y mi vecino Gandaya se estaciona donde quiere y como quiere y pone sus llantas. Pues entonces considera la posibilidad de ir al psicólogo. ¿Verdad? O trae a tu padre y a tu madre atrás de ti simbólicamente y contente. Sí, es cierto. No es lo que yo quiera, ¿no? Obsérvate también dentro de esta parte de ser asertivo si tienes un buen control de impulsos, ¿no? Ojo, un control de impulsos no significa que reprimes lo que estás sintiendo, sino que lo puedes manejar y expresarlos de la manera más adecuada. Y esto de la manera más adecuada está cañón, Marce. Sí. Sí. Sobre todo cuando hay una marcha que nos imposibilita llegar, ¿no? Y esas son las veces en las que uno observa cómo el control de impulsos se nos desborda a todos en algún momento. Bueno, lo que pasa es que, bueno, asertivamente puedes pensar y decir, no puedo hacer nada ante esto, ¿no? Y entonces buscar la mejor opción. Aunque el agente de tránsito te diga, agarre el camino que tú quieras, ¿no? Así como, no sé. Hoy me pasó en la mañana, cuando ya voy saliendo camino acá, le pregunto al oficial de tránsito, oficial, ¿qué está bloqueado? Para yo ubicar, pues, por dónde me iba a venir, ¿no? Y el de tránsito me empieza a decir, pues, ¿qué está bloqueado? Lo de siempre, lo de todo el tiempo. Y me empezó pues se desahogó el muchacho, ¿no? Entonces yo dije, está bien, le voy a dar sus 2 minutos de desahogo. Ya que acabó de desahogarse, le dije, sí, oficial, pero ¿por dónde está bloqueado? Calles. Ah, me dijo, ¿no? Entonces ya, yo necesito saber las calles, oficial. Sí. Y eso a veces lo confundimos que la expresión de la emoción, como sea y donde sea, el otro la tiene que recibir tal cual. No siempre es así, ¿no? A veces nos va a pasar, la vamos a cajetear honestamente, nos va a salir el enojo, la lágrima que nos traiciona aquí, ¿no? Y se nos escurre y te dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pasa algo? No, pero necesito irme allá atrás a chillar. Y cuando eso suceda, cuando alguien te dice, tengo ganas de llorar, y si se puede en ese momento, o hay condiciones, es pues adelante, ¿no? En lugar de, no llores. ¿Por qué lloras? La vida es increíble. Sí, es cierto, es increíble. Y a veces dan ganas de llorar. Con todo y que la vida pueda ser increíble, ¿cierto? Así es. Entonces, tómalo en cuenta, ¿no? Puedes regular tu emoción y expresarlo de forma adecuada, o sea, en el lugar, en la condición. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de que nos podemos enojar, pues no por eso me da el derecho a golpear a alguien,
¿no? O amedrentarlo, o amenazarlo, o insultarlo. Pero tengo derecho a decir, estoy enojada, estoy molesta con esto, ¿sí? O estoy desconcertada con aquello. La otra importante para saber si te mueves dentro de la asertividad es, ¿eres capaz de realizar acuerdos con otras personas? ¿Sí? ¿Sabes tomar acuerdos? ¿Puedes hacer acuerdos? ¿Puedes sentarte y decir, a ver, tú qué piensas, yo qué pienso, y de esto qué sacamos juntos? Porque a veces pensamos que tomar acuerdos es, ¿estás de acuerdo, Marce, en que yo voy a empezar y me sigues? ¿No? Y eso es como, eso no es un acuerdo, eso es una indicación. Un acuerdo es, ¿qué piensas? ¿Cómo la ves si yo empiezo y tú sigues? ¿O quieres empezar tú y te sigo yo? ¿No? O sea, pero ¿qué pasa con tener mi mirada puesta en el otro también? Fíjate, hay una técnica que les dicen la técnica del más menos más. Ándale. ¿No? Marce siempre se sabe esas cosas increíbles, ¿no? Como las primas de la soledad y la desolación. Más, menos, más. Explícalo, Marce, por favor. Esta técnica de más, menos, más, o sea, bueno, tiene que ver que cuando hay un momento álgido, el más tiene que ver primero como entiendo tu reacción, no, primero validas, ¿no? Sí te estoy viendo cómo estás. Puedo comprender lo que estás sintiendo. Claro que sí, me parece bien, son como frasecillas, ¿no? Y el menos es y entonces ya puedes decir lo que te está pasando o lo que está generando, ¿no? Entonces, y luego viene el más cuando decimos ¿qué te parece? Y de ahí puedes sacar el acuerdo. Así es. ¿No? Entonces puedes manejar esta técnica, ¿no? Para más menos más. Primero valídalo, es decir, que el otro pueda empezar a bajar la defensa, a bajar la actitud y la emoción empieza a como cuando dices, exacto, como cuando dices, tienes razón de estar molesto. Ajá. O entiendo que puedas sentirte muy triste. ¿No? Entonces, ¿sí? Ahí es el más, validas. A diferencia de decir, no te enojes. Ajá, exacto. Y entonces la otra persona, justamente la emoción puede empezar como a tener un equilibrio o estar menos desbordada y a sentirse escuchado. Está menos a la defensiva y entonces cuando ya esté en ese punto, entonces hablas de lo que realmente te está sucediendo, pues, sí. ¿no? O cómo te afecta lo que está haciendo la otra persona. Por eso es que un poco insistí hace un rato con este ejemplo de uno no discute con un borracho, ¿no? Porque es un estado alterado de conciencia y a veces en las emociones podemos llegar a tener estados alterados de conciencia y en ese momento no va a funcionar, va a ser bastante difícil. En ese momento uno lo que hace es salvaguardar su seguridad, tu integridad y decir, lo hablamos después, ¿no? Cuando estés mejor o cuando estés más tranquila, más tranquilo, lo platicamos. Pero en ese momento, no. No, y esta también puede ser la opción y entonces el menos también tiene que ver con hablar como de una manera directa y concreta de lo que está sucediendo, no interpretaciones. Sí. ¿No? Entonces, y cuando veo que estás así, ¿no? Está siendo difícil poder tomar acuerdos. Entonces, y luego viene el más, es importante que los dos estemos muy tranquilos para que no afecte nuestra relación y entonces mejor hablamos en otro momento. Ya diste el más. Exacto. Y fíjate, le agregaría un poco como cuando vas a expresar algo que tenga que ver justamente con qué tan importante puede ser para ti este diálogo o esta conversación. Creo que es valioso, Marce, salvo tu mejor opinión, es ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿No? O sea, ¿a dónde quieres llegar con esto? O sea, hablamos hace un momento que en la comunicación asertiva favorece o propicia o una consecuencia linda de esto es que puedas como mejorar la calidad de tus relaciones. Sin embargo, si tú no trabajas justamente
en la forma como te comunicas, pues evidentemente va a tener un impacto sobre la manera como te puedas estar relacionando con los demás. Entonces pregúntate, ¿qué quieres lograr al hablar con esta persona? ¿Quieres que algo mejore? ¿Quieres que algo cambie? ¿Quieres que algo se clarifique? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sale? Entonces, bueno, piénsalo así y vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a ir a la recomendación del libro. De nuestro libro. Sí. Vamos y venimos. Somos Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones. Una linda mañana. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no... Si no leo, me aburro. Ok. Bueno, pues nos vamos a nuestra recomendación de el libro. Sí, y fíjense, hoy tenemos una recomendación que este libro especialmente me encanta. Es un libro que incluso es con el que trabajo con muchos papás en consulta. Es formidable porque viene con muchos ejemplos, viene como con muchos gráficos de cómo decirlo, cómo no decirlo, ¿no? Es explicado en dónde sí, en dónde no. Este libro se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Es un libro de Editorial Diana y su autor es Adele Faber y Elaine Maslisch. Sí, lo repito otra vez, es cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Qué bonito, es una frase muy asertiva. ¿No? Entonces, se lo súper recomiendo, de verdad, es un libro de cabecera. Que tenemos nuestra feria de libro sí, ahorita, sí. Por cierto, ¿no? Váyase a dar una vueltecita, seguramente lo encuentran ahí. Y sí, justamente te va llevando de la manita o de la mano como decir las cosas con los hijos. Dependiendo del tamaño de mano que sí. tengas. ¿No? Dependiendo de la manita que quieras tomar, que son tus niños, ¿no? De verdad es muy bueno. Se lo súper recomiendo. Y justamente habla de el reconocimiento de las emociones, las alternativas a lo que es el castigo, ¿no? Sino hablar de consecuencias, cómo fomentar la autonomía y cómo hacer que los niños te escuchen y puedan acatar y manejar los límites y tener una conducta resultado de una reflexión. O sea, puedes tener un hijo obediente reflexivo. Exacto. ¿No? Pero no, este libro trabaja sobre no hacer los niños obedientes como resultado de una actitud autoritaria. O la obediencia desde el miedo, ¿no?
O sea, la obedezco obedezco, porque exacto. el miedo a que después me hagas algo peor y por eso te obedezco, pero no realmente porque comprendo Sí. cuál es el sentido de obedecer esto. Y este libro te lleva muy de la mano a que tu hijo y tu hija puedan tener una conducta ciertamente obediente, pero reflexiva, entendiendo del por qué tienes que hacer tal o cual cosa. Entonces ponen unos ejemplos súper fáciles de cómo si el hijo o la hija tiene el cuarto desordenado, ¿no? Si el hijo o la hija tiene toda la ropa sucia debajo de la cama, si el hijo o la hija, Ay, que eso el no adolescente, ¿no? Te llega la hora posterior a la que tú le indicaste. Entonces, súper se los recomendamos. Fíjense, quiero leer aquí uno que está fabuloso. Dice, para obtener la cooperación de un niño. Voy a ponerlo en el ejemplo porque creo que este es clásico. Describa lo que ve o describe el problema. Un ejemplo. Hay una toalla mojada sobre la cama. Sí. 2, de información. La toalla está mojando mi cobertor. 3, dígalo con una palabra. La toalla, ¿no? O sea, hijo, la toalla. 4, describa lo que siente. No me agrada dormir en una cama mojada. 5, escriba una nota arriba del toallero. La nota dice, favor de volver a dejarme aquí para que pueda secarme. Gracias, tu toalla. Está buenísimo. Sí, te digo que da súper ejemplos, y por ejemplo en esa lo hemos visto con los chiquillos, que justamente, y los adolescentes, sobre todo los adolescentes que dejan las toallas en la cama, la explicación es, si la sigues dejando ahí, la explicación es, la toalla se va a apestar, el cobertor se va a humedecer, No me gusta dormir en una cama mojada. Y la verdad es, me desagrada meterme en la cama y sentir lo húmedo que está mi cobertor. Cuando no es asertivo, ¿qué decimos? Entonces, cuando no es asertivo es, como siempre, tú no te fijas, No te de importa. aventas, no te importo yo, si es mi cama. ¿Cómo es posible? Esa Toda es la una vida conducta lo no mismo. asertiva. Ese tu valemadrismo, claro, para eso tienes aquí a tu madre, la sirvienta que te levanta todo, ¿no? Y nos echamos Ajá, como. Y exacto. entonces el hijo dice, ay mamá, ajá, sí, no sé qué, ya se hizo tensión, ya te peleaste, ya te enojaste. Ya te azotó la puerta y se fue y no levantó la toalla. Así ¿No? es. Entonces, pues bueno, este libro se lo súper recomendamos, ¿ok? Muy bien. Oiga, nos tenemos que ir, no sin antes leerles un hermoso cuento. Vamos y venimos, vamos a hacer nuestra cortinilla de cuento. Recuerde que somos Diasa, búsquenos por Facebook. Si quiere volver a escuchar este programa, lo subimos todos los martes en nuestra página que es Diasa con S, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. Hoy subimos un video muy interesante. Noviembre 9, 10 y 11 está Inga Larrob con nosotros en Oaxaca, rectora del Instituto de Estudios Superiores Ovelu. Una fabulosa oportunidad para trabajar nuestros temas, nuestros asuntos, que nos ayuden justamente a tener formas de comunicación diferentes y sobre todo vivirnos con un poco de más bienestar. ¿Sale? Entonces vamos y venimos. A ver. ¿Me cuentas un cuento? Y bueno, con este cuento nos despedimos esta mañana, agradeciendo por supuesto siempre sus hermosos oídos que nos escuchan y su presencia que la percibimos a la distancia, ¿verdad, amiga? No, y lamentamos, ofrecemos como una disculpa Sí. por todas estas interrupciones, en el sentido de que pues hubo como bloqueos, marchas, eso nos Sí, impidió llegar. por más que salimos muy temprano hoy, pero realmente por más que lo intentamos, pues llegamos en el momento que pudimos llegar. Los traíamos en el corazón, era una cosa ahí las dos, porque ha de saber que Marce y yo somos así como muy dedicaditas y somos muy cuidadosas de los tiempos y de la formalidad, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces, pues hay que le cuento, ¿no? Veníamos con el Jesús en la boca, el supiritaco. Pero ahí va, este cuentecito. Este es un breve relato extraído de Las 1001 Noches, famosa recopilación de cuentos árabes, y tiene que ver un poco con una frase de Aristóteles que decía, nada llega al intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Y dice así, un sultán soñó que había perdido todos los dientes.
Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, dijo el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den 100 latigazos!, gritó el sultán enfurecido. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes». El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado». ¿Qué tal? Estuvo padrísimo. ¡Está padrísimo! Es este cuento, es como ese eslogan de lo mismo pero más barato, ¿no? Es decir, la comunicación asertiva lo que hace es como ayudar, decir las cosas de otra manera, muy por delante el respeto del otro. Sí. ¿Y por qué es barato? Porque te ahorras los pleitos, te ahorras, sí, ¿no? Te ahorras el conflicto, te ahorras los distanciamientos y te ahorras como esta sensación de al final quedarte como poco respetado y a lo mejor tropezar con los derechos del otro. Exactamente. Y también como en esa parte que tiene que ver con no decir más allá, a veces nos quedamos con la sensación de lo pude haber dicho diferente, ¿no? Así es. Pude haberlo dicho diferente, y qué hizo que no pudiera hacerlo de esa manera, justamente. Y bueno, es parte de esto, ¿no? En nuestra tarea diaria, como aprender a mirarnos y a registrarnos en la manera como transmitimos nuestras ideas y nuestros y sentimientos, sin la intención de herir o de perjudicar, sino desde un lugar más desde la confianza personal, más que desde esta emocionalidad limitante que es muy característica en la rabia, en la furia, en la culpa o en la ansiedad, ¿no? Cuando lo hacemos desde ahí, estamos muy limitados a realmente expresar lo que tenemos o lo que necesitamos, ¿no? Muchas de las broncas en las que nos metemos, pues es un asunto de que no estamos hablando lo que necesitamos hablar. Así es. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Por favor, contáctenos ya nuestros teléfonos, Angélica. Estamos en el 951-171-7293. 951-117-3125 para quienes están interesados en la formación de raíces y en el trabajo personal a través de este taller. Todavía hay espacio. Vivencial, todavía hay espacio. Estamos por cerrar los últimos espacios y pues bueno, estamos a sus órdenes para dar toda la información. Sí es importante que lo hablemos primero para hacer una entrevista, porque obviamente es un trabajo que tiene que ver con tu historia. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que hablar y hablar asertivamente. Exacto. Y entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente semana con otro tema y pues hasta la próxima. Llévensela Layo. Tranquila, acuérdense de la asertividad en estos momentos de bloqueos, marchas y demás. Es cuando hay que aplicarla en serio, ¿no? Hay una maestra, creo que es Elizabeth Ferrara,
una terapeuta sistémica de constelaciones, dice que todo proceso, todo aprendizaje pasa por la cabeza, puede pasar por las emociones, pero debe irse a la práctica. Entonces, hagamos una nueva realidad, ¿no? Practiquemos una nueva realidad a partir de un conocimiento adquirido. Okay. Entonces, póngalo en práctica, ¿sí? Sí. Entonces, busque otras alternativas. Tenga un lindo día, cuide de los suyos y cuide de su corazón. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Aarón. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman.